Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 30 de abril del año 2026 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Especialmente los acontecimientos que están ocurriendo en el frente del norte, pero también en las regiones de Donetsk y Zaporizhia. En el caso de la región de Sumy, pues en las últimas horas la ofensiva rusa se ha intensificado en esta parte del frente. El ejército ucraniano no ha podido frenar a las tropas rusas que siguen ganando terreno en la región de Sumy, mientras el ejército ucraniano había llevado una gran cantidad de fuerzas hacia la zona de Zaporizhia, pues las tropas rusas han aprovechado y están abriendo una grieta cada vez más grande en esta región. También se teme que tropas rusas entren por la región de Chernigov, según comunicados que han publicado diferentes medios. Se teme que tropas rusas puedan cruzar la frontera de Chernigov en los próximos días. Todo eso se suma a una serie de avances importantes en la región de Kharkov y en la región de Donetsk. En el caso de Kupiansk, nuevamente las tropas rusas están utilizando los oleoductos para entrar nuevamente y tensar la cuerda en torno a la ciudad de Kupiansk, donde las batallas siguen y de manera feroz. Y bueno, en torno a la región de Donetsk, las tropas rusas han ampliado su control en torno a la ciudad de Konstantinovka, con avances también reportados en la región de Zaporizhia. Como pueden ver, tenemos un programa con mucha información, pero antes de comenzar quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes y vamos a comenzar por el norte. Nos vamos al norte, queridos amigos, pero bien al norte. Nos vamos hacia Chernigov, en la frontera con Briansk, Oblast de Rusia. ¿Qué se plantea en los últimos días? Pues que las tropas rusas se están preparando tal vez una incursión con grupos de sabotaje y reconocimiento, más de 200 militares aproximadamente, para entrar desde todas estas direcciones al norte, en la región de Chernigov. Esto ha sido publicado por varios medios ucranianos, como el medio Play-Fra, que han publicado precisamente que grupos rusos DRG planean cruzar la frontera ucraniana en las regiones de Chernigov y Sumy. Se está llevando a cabo preparativos para involucrar a más de 200 militares en las direcciones de Chernigov y Shokska, fundamentalmente para lanzar este ataque justo en la frontera que divide ambos oblasts, ¿no? En este caso, Briansk con Chernigov, pero también parte de Sumy, que es una de las regiones más grandes en toda Ucrania. Precisamente por eso, el ejército ucraniano está preparando una línea defensiva para impedir que las tropas rusas puedan avanzar hacia el sur. Esta línea de color amarillo pues refleja la línea defensiva que está preparando el ejército ucraniano para impedir precisamente que las tropas rusas puedan lanzar esta operación en dirección Shokska, esta localidad que vemos aquí, y también en dirección Chernigov, el oblast de Chernigov de manera general. Importante decirles también que debido a los bombardeos continuados por parte del ejército ruso en esta dirección, pues se les ha pedido a los residentes de la localidad de Shokska que precisamente evacúen la ciudad, porque sí se espera que evidentemente las tropas rusas puedan entrar en la frontera en los próximos días. Vamos a irnos entonces a un poco más a lo que está ocurriendo en Sumy, ya que en la propia Sumy también tenemos mucha información que compartir con ustedes. Cada vez que hablamos de Sumy tenemos que decirles que no olviden que hay varios ejes de ataque por parte de las tropas rusas. Uno es este del norte, donde ya las tropas rusas han consolidado sus posiciones. Otro es en la zona central, donde las tropas rusas expulsaron al ejército ucraniano desde Sucha y avanzaron sobre Yunakivka. Ahora en las últimas horas se reporta nuevas actualizaciones, vamos a estarlo diciendo. El eje del centro, este es de los más importantes, y por supuesto también lo que está pasando un poquito más al sur. Estos son los tres ejes fundamentales donde las tropas rusas están avanzando en la región de Sumy, pero vamos a comenzar fundamentalmente por este eje, el eje central, donde Rusia ha tenido más éxito. En las últimas horas se reporta que el ejército ruso ha logrado capturar la localidad de Korchakivka, según el comunicado que nos da el Ministerio de Defensa de Rusia, en un comunicado establecido durante el día de hoy, pero también según informaciones de otros medios y fundamentalmente la propia información publicada por el Grupo de Fuerzas del Norte, el Grupo Sever, Grupo de Fuerzas del Norte. Aquí lo podemos ver. Este grupo ha publicado la información
precisamente que las tropas rusas han capturado por completo la localidad de Korchakivka en la región de Sumy. Importante este acontecimiento en las aspiraciones del ejército ruso de seguir avanzando hacia el sur y entrar fundamentalmente en la localidad de Novosich, esta localidad que está aquí, que sería el próximo objetivo. De esto precisamente habla el medio Rybar. Después vamos a publicar vamos a mostrar un comunicado que nos trae el medio Rybar sobre lo que está pasando aquí. Pero las tropas rusas están avanzando hacia esta dirección, planean entrar en la zona boscosa, que es ahora mismo la barrera que impide, podríamos decir, que las tropas rusas puedan llegar hasta Sumy. Pero aquí está precisamente toda esta zona boscosa donde las tropas rusas aparentemente llegarán. Pero no es lo único, ya que en las últimas horas también se reporta que el ejército ruso ha ampliado su control en la zona de Novodimitrivka, que cayó ayer. Pues en la zona norte de Novodimitrivka las tropas rusas han capturado nuevas posiciones. Según los comunicados que nos traen los diferentes medios, las tropas rusas han ampliado su control al norte de Novodimitrivka, luego de que cayeran las localidades de Taratutine, y ahora el día de ayer cayó la localidad de Novodimitrivka, la zona norte, la zona boscosa, también ha sido capturada por las tropas rusas, que siguen ampliando su control en esta ofensiva en Sumy, que hasta ahora el ejército ucraniano no puede parar. ¿Por qué? Porque han tenido que dispersar muchas fuerzas. Ya los ucranianos no quieren ser movilizados, al menos de manera voluntaria, por tanto tienen que ser movilizados a la fuerza. De esto y de todo, de parte de lo que está ocurriendo aquí en Sumy, el medio Rybar también nos publicaba la información de lo que está ocurriendo aquí. Y bueno, le vamos a leer un comunicado importante que publicaba este medio en la mañana de hoy. Las tropas rusas han avanzado en dirección a Sumy, la capital, consolidando su éxito cerca de la ciudad de Mala Korchakivka, recientemente liberada. La vecina Korchakivka, como decíamos hoy, ha quedado bajo el control total de las Fuerzas Armadas rusas tras varias semanas de combate, según el Ministerio de Defensa. Esto significa alcanzar el límite de la impresionante zona boscosa entre Kozen y Mogritsa, y a medida que se refuerzan las posiciones en ambas Korchakivkas, las unidades rusas podrán ampliar significativamente el área de acción de pequeños grupos hacia el sur en los accesos a Sumy, en los accesos a la ciudad capital. Estamos hablando de la ciudad capital, lo que inevitablemente afectará las capacidades defensivas del enemigo al norte del centro regional. Esto se ve respaldado por el acercamiento de las Fuerzas Armadas rusas a los barrancos que conducen a la aldea de Novosich. Ya dijimos dónde está Novosich, aquí está, lo hemos dicho, lo hemos explicado con esta primera publicación. Aquí está Novosich, se están acercando precisamente a toda esta serie de localidades. Luego viene el bosque y después del bosque, Sumy, como pueden ver. Al extender la cuña hacia el bosque, lo cual tiene una importancia táctica, las unidades de las Fuerzas Armadas rusas también podrán intensificar sus esfuerzos en la zona. Las fuerzas ucranianas ya habían establecido posiciones en esta zona boscosa durante la invasión del distrito de Sucha, y basándose en la experiencia de otras zonas en las condiciones actuales, a veces es más fácil avanzar a través de fortificaciones que en campo abierto. También se han logrado éxitos significativos en el flanco oriental. Las tropas rusas han conseguido despejar varias zonas boscosas extensas y barrancos al este de Miropili, además de establecerse firmemente en el centro de esta ciudad. Aproximadamente la mitad de esta área urbanizada es una zona gris, mientras que la otra mitad ya está firmemente bajo control ruso. Este es el comunicado que nos trae el medio Rybar sobre lo que está ocurriendo aquí. Noten cómo la ofensiva continúa, se sigue ampliando, y las tropas rusas pues han hecho que varias tropas ucranianas que estaban establecidas en el sur, sobre todo en Konstantinovka y en Kupiansk, sobre todo en estas dos, hayan tenido que ser desplegadas a Sumy para tapar este goteo, ¿no? Este agujero que le ha abierto el ejército ruso. Han sido desplegadas a Sumy, pero también varias tropas ucranianas que se encontraban en Kupiansk, hacia donde nos vamos rápidamente. Tropas ucranianas que se encontraban en Kupiansk, pues también han sido parte de estas tropas desplegadas en Sumy. Y esto que les decimos de Kupiansk ha sido aprovechado por el ejército ruso, precisamente. Y como ya hemos dicho en varios programas, pues las tropas rusas han aprovechado esta cobertura y han logrado importantes avances en Kupiansk. En las últimas horas se reporta que al sur de Kupiansk-Buzlovy las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente, y este saliente que vemos aquí habría quedado bajo control total del ejército ruso. Es decir,
Ucrania se desangra al norte y las tropas rusas tratan de ocupar zonas de la región de Kharkov, en este caso Kupiansk, Buzlovy. Pero ¿qué es lo más importante de Kupiansk, Buzlovy y de la ciudad de Kupiansk en sí? Que las tropas rusas están utilizando nuevamente oleoductos. Las tropas rusas han vuelto a utilizar oleoductos en la zona norte de Kupiansk. Recuerden que meses atrás las tropas rusas utilizaron oleoductos para infiltrarse. Esto explica cómo las tropas rusas han podido nuevamente penetrar hacia Kupiansk evitando los drones y han podido capturar importantes zonas de la ciudad de Kupiansk o retomar importantes zonas de la ciudad de Kupiansk. Varios medios hablan de esto y según los propios medios ucranianos y según Víctor Tregubov, portavoz de las fuerzas conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ejército ruso ha avanzado al norte de Kupiansk, cerca de la aldea de Golubovka. Añadió que la situación en esta zona se ha agravado considerablemente en los últimos tiempos. Los rusos están entrando en el norte de Kupiansk a través de oleoductos. La situación se ha vuelto más complicada que hace unos meses. Repito, las tropas rusas están entrando en Kupiansk nuevamente a través de las tuberías, operación tubería. Cada vez que Rusia hace una operación tubería, tiembla el ejército ucraniano, un panorama sombrío. Están entrando a través de oleoductos, la situación se ha vuelto más complicada que hace unos meses. El señor Tregubov añadió que las tropas rusas están intentando desalojar a las tropas de Kiev de su cabeza de puente en la margen izquierda del río Oskil, atacando Kupiansk-Uzlovy, es esta que está aquí, ya lo hemos dicho, Kupiansk-Uzlovy, aquí está. Y bueno, según él, la situación en esta zona es extremadamente difícil. Cabe recordar que en los últimos días se han reportado con frecuencia casos de empeoramiento de la situación para las tropas del régimen de Kiev en la zona de Kupiansk. Las Fuerzas Armadas ucranianas ya han confirmado el avance de las fuerzas rusas, quise decir, cerca de Sinkivka, al norte de la ciudad. Kiev destaca la intensa actividad de las fuerzas aeroespaciales rusas en esta zona, así como la operación prácticamente continua de operadores de drones. Pero también decía este medio que ante este panorama, los analistas militares del régimen de Kiev siguen criticando al mando de las Fuerzas Armadas ucranianas por las cuantiosas bajas sufridas a raíz del uso de las denominadas tácticas de asalto masivo. Los expertos señalan que este enfoque del Estado Mayor ucraniano no ha logrado avances territoriales significativos y ha generado nuevos problemas para el enemigo. Así están las cosas, queridos amigos, en la región de Kharkov y fundamentalmente en Kupiansk, donde la situación se convierte en una situación muy difícil y un panorama sombrío, expresado precisamente por los propios medios ucranianos. Esto en cuanto a la región de Kharkov. Desde Kharkov entonces nos vamos hacia la región de Donetsk, donde se sigue intensificando el bombardeo ruso de la localidad de Mykolaiivka, que, bueno, de verdad es un martirio el que está experimentando el ejército ucraniano en este momento con los drones FPV golpeando precisamente los carros ucranianos que tratan de llevar la logística a los soldados que están cubriendo las posiciones en Mykolaiivka. El ejército ruso está intensificando su ofensiva hacia Sloviansk. Vemos aquí como varios soldados ucranianos son atacados nuevamente. Vemos aquí también que los drones rusos con total libertad atacan la logística ucraniana, las rotaciones, porque esto era una rotación. Al parecer, soldados en camionetas desprovistos completamente de cualquier protección están siendo completamente golpeados por los drones rusos atacando fundamentalmente la zona de Mykolaiivka. Repetimos mucho esto de Mykolaiivka porque Mykolaiivka es la puerta de entrada hacia Sloviansk. Lo hemos dicho varias veces. Y el ejército ruso está intensificando su actividad aquí, está destruyendo el nodo logístico antes de entrar precisamente a Sloviansk. Lo están logrando, pero también están bombardeando la zona boscosa porque precisamente se espera que en los próximos días el ejército ucraniano tenga que necesariamente retirarse de toda esta zona boscosa que vemos aquí para que las tropas rusas necesariamente van a ocupar toda esta zona antes de lanzar el asalto, evidentemente, hacia Mykolaiivka. Nos llegan muchísimas imágenes de los ataques del ejército ruso a las posiciones ucranianas en toda esta zona del frente, ataques de todo tipo a todas las posiciones, ahí pueden ver esas imágenes. Y bueno, eso es lo más importante, ¿no? No se han reportado avances hoy, pero sí muchos ataques en esa parte del frente, así que nos vamos directamente hacia el corazón del Donbass, nos vamos hacia la ciudad de Konstantinovka. Ciudad de Konstantinovka, donde ayer mostramos completamente en una imagen en 3D cómo es la situación aquí. Ayer vimos que cayó Novodimitrivka y hoy tenemos que decirles que
Después de la caída de Novodimitrivka, las tropas rusas han logrado avanzar nuevamente al norte y al oeste de Novodimitrivka. Queda marcado la amenaza de cerco sobre el ejército ucraniano. Ayer hablamos de esto en nuestro programa de ayer. Creo que muchos lo pudieron ver. A los que no lo han visto, bueno, lo pueden ver también. Y hoy se reporta que el ejército ruso ha ampliado el control sobre Novodimitrivka. Bueno, sobre Novodimitrivka no, porque ya cayó, sino sobre la zona al norte y oeste de Novodimitrivka, poco a poco haciendo un cerco operativo importante sobre las tropas ucranianas en la gran ciudad de Konstantinovka, importantísima ciudad del corazón del Donbass. Precisamente de esto hablaban los diferentes medios. Esta es la imagen que queríamos ponerle. Aquí está Novodimitrivka, hasta aquí habrían avanzado. Repito, ayer les mostramos imágenes que prácticamente mostraban, ¿no?, la ciudad cómo se ve en 3D y cómo el ejército ruso poco a poco está rodeando esta ciudad mientras bombardean a las tropas ucranianas con las FAB, que están siendo terribles y temibles en esta parte del frente. Es imposible frenar el uso. Bueno, realmente es una imagen que siempre decimos es dantesca. ¿Por qué? Porque mientras ustedes ven en estas imágenes que las bombas FAB están cayendo, pues cientos de tropas ucranianas están siendo completamente eliminadas con estos ataques. Y ayer mostrábamos una imagen que mostraba, valga la redundancia, la destrucción total en la ciudad. Aquí vemos otro bombazo FAB. Siguen las bombas FAB dictando la hora, dictando el momento. Las tropas rusas están atacando y siendo bastante efectivas en este momento con las bombas FAB y también los ataques a los cruces logísticos establecidos por el ejército ucraniano. Las tropas rusas lo están logrando, cortando la logística completamente. Son las tácticas de la guerra moderna. Aquí ven este soldado ucraniano o estos soldados ucranianos, así que ya saben. Aquí ven una plataforma robótica, la plataforma Terminator. Aquí lo podemos ver, otro dron atacando a estas plataformas robóticas. Es el día a día de lo que les traemos en nuestro canal. Golpe directo a las tropas ucranianas que están aquí. Y bueno, todo esto ocurre en la comunicación de Oleksiy-Dulkovka con la propia ciudad de Konstantinovka. Las tropas rusas están tratando de cortar la logística. Es decir, nuevo avance para el ejército ruso en esta dirección. Con respecto a la zona central, hoy no tenemos mucha información. Recuerden que hay un sistema de localidades importantes aquí que comienzan en Bodiansk, Dobropilia, Novobrycheve, Nadia, Novofedorivka, una capa de localidades que son pequeñas, pero a la vez constituyen un muro defensivo del ejército ucraniano para impedir que las tropas rusas vayan hacia Dobropilia, que es, digamos, el bastión más importante ucraniano aquí. Es decir, están tratando de impedir que las tropas rusas vayan hacia aquí. Pero las tropas rusas, sabiendo esto, comienzan a bombardear ahora Svitle con las FAB, que están atacando también las posiciones ucranianas, y también con la artillería que comienza a golpear al ejército ucraniano en la zona de Svitle. Ahí podemos ver parte de los ataques que se desarrollan día a día, ¿no?, en el frente. Eso, digamos, que es lo más importante, pero repito, tienen que terminar, ¿no?, con esta capa defensiva, línea defensiva ucraniana. De aquí nos vamos entonces hacia Zaporizhia. En las últimas horas el reporte que tenemos es un nuevo avance del ejército ruso al sur de Novoselivka, quise decir. Diferentes medios así lo reportan, este avance del ejército ruso. Al sur de Novoselivka y al norte de Charivne, las tropas rusas han logrado capturar esta zona que está aquí por parte de las unidades del grupo Vostok, digamos, entre lo más importante de lo que está pasando en Zaporizhia, aunque también, como saben, se están reportando muchos ataques sobre la ciudad de Orikiv, que es el próximo objetivo por parte del ejército ruso, capturar Orikiv. Es lo que pretende hacer el ejército ruso, capturar Orikiv, capturar la ciudad de Orikiv, que es importantísima, ¿no?, en las aspiraciones para Rusia de lograr esto. Además de esto, pues tenemos informaciones importantes de Odessa. Rusia está atacando completamente toda la infraestructura portuaria, pero sobre todo los depósitos también de petróleo y de, bueno, algunos dicen depósitos de municiones que también existen en Odessa. Se han reportado muchos ataques en las últimas horas. Los drones Kerán, quise decir, están causando mucho estrago. Aquí vemos varias imágenes de lo que está pasando en Odessa. Muchos ataques, pueden ver las imágenes del humo. Algunos hablan de los ataques que está realizando Rusia. Sí, Ucrania contra Rusia, y sí los está realizando, no vamos a decir que no. Pero solo les pregunto, ¿qué creen? ¿Quién causa más estrago?
Rusia, que tiene cientos de refinerías y que Ucrania las ha atacado algunas de estas, pero no los cientos de refinerías que tiene Rusia, y que muchos de los oleoductos que tiene Rusia conectados con China son vía terrestre, por ejemplo, porque no se preocupen por los oleoductos que están en la zona o al oeste de Rusia, sino en la zona más al este, donde están precisamente los mayores consumidores, China, la India, los países asiáticos. ¿Sí? ¿Quién hace más daño? ¿Esos golpes que está dando Ucrania a las refinerías rusas, o Rusia los golpes que está dando a las pocas infraestructuras ucranianas en todo el país y sobre todo en Odessa? Así que ustedes mismos me dirán, queridos amigos, la situación sigue siendo tensa mientras el ejército ruso avanza, pero estamos terminando este video sobre el conflicto en Ucrania. Como siempre decimos, no olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.